Buenos días. Proceso de elección de magistrados. De esto hablaremos esta mañana en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa. Es un gusto que esté junto a nosotros en este espacio de entrevista y de opinión del Canal 33 que le ofrecemos a usted todas las mañanas desde las 6:30 para tener diferentes perspectivas, opiniones y puntos de vista sobre los temas que acontecen en nuestro país y la coyuntura política, económica e institucional. Es un gusto que nos acompañe este miércoles 1 de agosto. Algunas personas pues ya están en su periodo de vacaciones. Les deseamos que las disfruten, que las pasen muy bien y se están pues iniciando su jornada junto a nosotros, mejor todavía, para hablar de diferentes temas de la realidad de nuestro país. Y lo haremos efectivamente del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Todavía no se han tomado decisiones al respecto. La Asamblea Legislativa ha entrado en el periodo de vacaciones y se espera que al regresar de actividades la próxima semana, martes, miércoles, se pueda emitir una decisión y en este periodo también puede dar la pauta, no lo sabemos, para entendimientos, acercamientos entre grupos parlamentarios o partidos políticos para tener los perfiles definitivos de quienes van a constituir magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Es un gusto para mí recibir a Margarita Escobar, diputada del Grupo Parlamentario de Arena. También está conmigo la diputada Carla Hernández, también del Grupo Parlamentario de Arena. Bienvenidas, diputadas. Qué gusto, buenos días. Buenos días, qué gusto compartir con ustedes en este inicio de vacaciones. Gracias, diputada Buenos días, Hernández, diputada Escobar. Muchísimo gusto saludarle. Buenos días, amigos televidentes. Y bueno, a todos los capitalinos, felices fiestas San Salvador. Como diputada del departamento de San Salvador estoy también junto a toda nuestra gente, que tengamos unas fiestas maravillosas. Un saludo a nuestro alcalde Neto Mason por esa linda alborada que nos dio esta mañana, que nos despertamos los capitalinos con una gran alegría. Sí, y que el divino Salvador del mundo pues guíe nuestro camino y que tengamos unas fiestas en paz y tranquilas. Bueno, gracias por estar conmigo temprano por la mañana, inicio de vacaciones, pero están aquí conmigo en República para abordar este tema del proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, aunque hay un aspecto con el cual me gustaría iniciar porque es un asunto que se dio días atrás, diputada Hernández. El 30 de julio el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa presentó o cerró los portones del Parlamento y presentó una queja por medidas de presión por el despido de empleados por el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Norman Quijano, pero también de miembros de la Junta Directiva. Me gustaría consultarle, iniciar con esto. ¿Ustedes respaldan esta medida acordada por la presidencia de la Asamblea Legislativa y la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, donde ya se suprimieron 84 plazas bajo el régimen de contrato en oficinas departamentales? Bueno, mire, primero creo que Norman fue muy claro al hablar de que se iba a trabajar en la austeridad en la Asamblea. Yo creo que hay que tomar las medidas necesarias. Sin embargo, creo pertinente comenzar por las plazas fantasmas. Para nadie es secreto que él encontró una cantidad considerable de plazas fantasmas en la Asamblea y que el primer paso es comenzar por ahí. Sé que en nuestra oficina de la Departamental de la Libertad se identificaron un par de plazas. Conozco de un caso en la que ya presentó la renuncia y otro está en proceso de despido, porque no lo han logrado, como dicen, notificar, ¿verdad? Son medidas duras, difíciles. Creo que hay que respetar la estabilidad de los empleados que sí llegan a trabajar, porque hay gente que llega a trabajar, y comenzar limpiando la casa por los que han tenido la mala costumbre de ser el batallón cobra, que llegan, marcan, se van y nunca han llegado a trabajar. Para mí es el punto de partida de la limpieza de la planilla de la Asamblea Legislativa. En su caso, diputada Escobar, esta medida la respalda porque ayer el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea, el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa se sentaron con el presidente de la Asamblea Legislativa y con algunos miembros de la Junta Directiva y habían llegado a un acuerdo. Es más, publicaron en sus redes sociales una ayuda a memoria de la reunión que sostuvieron y en donde habían acordado respeto a personas con discapacidad, a mujeres embarazadas o que estaban en proceso de lactancia también por una mesa de negociación, pero posteriormente se conoció un acuerdo de la Junta Directiva en la cual que fue suscrito el 24 de julio donde se suprimían estas 84 plazas. ¿Cuál es su posición sobre esto?
Mire, yo no estoy en junta directiva para conocer todos los detalles y las reglas que ellos están tomando en cuenta para tomar estas decisiones. Sin duda alguna afecta a personas y a sus familias cuando se toman decisiones administrativas. Creo que si en ese grupo de personas despidieron mujeres embarazadas, mujeres dando en lactancia, en periodo de lactancia, o despidieron personas que eran de carrera en la Asamblea Legislativa o que estaban debidamente acreditados en sus oficinas haciendo el trabajo que les corresponde, es muy bien que haya rectificado la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, porque no pueden existir atropellos ni tampoco abusos a los derechos laborales adquiridos. Y yo pues celebro mucho que el diputado presidente Norman Quijano pudo arreglar esta situación con los sindicalistas y administrar justicia laboral, justicia de equidad y respeto a los derechos de las mujeres. Hay un asunto el cual ya voy a hacer la transición al tema del proceso de elección de magistrados, pero aparece siempre en este debate en la Asamblea Legislativa, diputada Hernández, desde el 30 de abril también no se renovaron 142 contratos de empleados y sumando este caso estamos hablando más de 220 plazas que fueron suprimidas en la Asamblea Legislativa, pero el punto a lo que voy es cómo se puede establecer un proceso de plazas, de ordenar plazas en función de criterios, personas con los perfiles adecuados para ejercerlas y que no constituya cuotas de partidos políticos que están en diferentes espacios institucionales de la Asamblea Legislativa, que creo que ese es el punto, obviamente respetando los derechos laborales. Mire, yo creo que tiene que haber un proceso de transformación dentro de las instituciones públicas que pase por un método adecuado de reclutamiento y selección de personal. Por eso se ha hablado en la Asamblea de instrumentos importantes para reformar la ley de la función pública. Hay que llevar evaluaciones de desempeño, que sin duda eso no es algo que es un común proceder en las instituciones públicas, y hay que separar, porque hay dos tipos de contrataciones en la Asamblea. Una, que son las que nos corresponden a los diputados, de acuerdo al presupuesto asignado, que en nuestro caso hacemos uso de $5,000 cada diputado para contratar, de los 12 que se nos asignan, y el otro que tiene que ver con las contrataciones institucionales o las de fracción. Yo creo que tenemos que evolucionar y dar ese paso a que las contrataciones no sean por cuotas partidarias, sino que sean de acuerdo, que los perfiles sean ad hoc al puesto. Esto debería de funcionar así en las instituciones y también debería de ser nuestra guía a la hora de elegir funcionarios de segundo grado. Es decir, que no sea un reparto de cuotas partidarias. La gente quiere ver personas capaces, personas con los perfiles, y que por supuesto también haya dentro de las instituciones un proceso de carrera en el que los empleados que están, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, que se han ido formando, que se han ido preparando, puedan aspirar a tener mejores posiciones dentro de la misma Asamblea y que no necesariamente vaya y se busque afuera, sino que premiar a las personas que realmente se están preparando para poder ejercer mejor su función pública. En ese caso, diputada Escobar, y hacemos ya pronto la transición al tema del proceso de elección de magistrados, pero que en este punto en particular, como en la Asamblea Legislativa, por el trabajo de los diputados y diputadas, se puede promover reformas institucionales para tener garantías de estabilidad laboral, pero también un proceso de carrera para empleados y empleadas de la Asamblea Legislativa que puedan hacer su trabajo y puedan ir progresando y también con buenas condiciones laborales, condiciones salariales, y que también tengan esa certeza, esa certidumbre de que no están sujetos a cambios o transformaciones cada 3 años o cada cambio de presidente o presidente en la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Yo creo que el problema es mucho más grave y mucho más amplio que la Asamblea Legislativa. Tenemos un problema en toda la administración pública, a tal punto que una de las circunstancias que ha llevado a que nosotros estemos encima del guión es que, para darle un ejemplo, actualmente el 10% del Producto Interno Bruto se ocupa para pagar salarios, pero el ciudadano no ve respuesta, no ve servicios de calidad, no ve competencia, más bien ven una burocracia que obstaculiza los procesos. Personalmente he impulsado leyes que fueron vetadas por el presidente de la República, como el tema de facilitación de trámites en las aduanas y la otra sobre la facilitación de trámites administrativos.
De tal manera que yo creo que esto es algo endémico en toda la administración pública y no se circunscribe a la Asamblea Legislativa. No escapa a la Asamblea, pero es muchísimo más grave. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta tendrá que ser una ley marco, la ley de la función pública, que ya lo mencionaba la diputada Hernández. Esta ley debe establecer los criterios de competencia, de capacidad, de meritocracia y darle vida a la carrera administrativa en la función pública, que independientemente quién gobierne El Salvador, los funcionarios de la administración pública que están en la carrera administrativa tienen estabilidad laboral y tienen además las competencias, la meritocracia y los ascensos y el correspondiente remuneración y beneficios. De lo contrario, El Salvador va a seguir a la deriva, convirtiendo al gobierno o a los entes públicos en organizaciones de empleo, en agencias de empleo. Y el mundo no funciona así, porque no genera productividad, no genera riqueza, no genera crecimiento económico. Entonces creo que la Asamblea sí tendrá un papel muy importante que jugar en el sentido de estudiar una ley de la función pública donde no se atropellen derechos de ningún sindicato, donde no se atropellen derechos de ningún trabajador, pero que sí se ordene. Yo le digo, nunca hemos visto como hoy tanto amiguismo en la función pública, tanto nepotismo en la función pública, tanta cherada en la función pública y tan pocos beneficios a los ciudadanos, que tenemos el derecho de exigir servicios de calidad. Yo lo vería que esa es la única manera y hacer realmente una reflexión profunda como país. Muy bien, debo de hacer la primera pausa, pero al regresar entramos de lleno al tema del proceso de elección de magistrados, el posicionamiento que ustedes tienen también como grupo parlamentario de Arena y qué elementos pueden marcar para que se tome una pronta decisión al regresar de vacaciones. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con las diputadas Carla Hernández y Margarita Escobar del Grupo Parlamentario de Arena. Ahora lo hacemos sobre el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Diputada Hernández, han pasado más de 2 semanas y no hay elección de magistrados. ¿Por qué la tardanza? Bueno, yo creo que todos estamos claros que si el domingo que se iba a elegir se hubiera hecho la elección, hay nombres de personas que no debían de estar ni siquiera en la lista que ya fueran magistrados. ¿Quiénes serían? Por respeto a las personas no lo voy a decir, pero creo que la población ha sido clara y categórica en decir estas personas no deben de estar en la lista siquiera. Yo creería, Carlos, primero hay 2 elementos. Nosotros, con lo que nos llegó del CNJ y de la elección de las asociaciones de abogados, teníamos que de esa nómina elegir lo que hubiera. En lo personal creo que hay gente que ni siquiera se debió de postular ni debió de pasar el proceso. Quiero decirte que nosotros con un grupo de diputados nos dimos a la tarea de entrevistar a varios candidatos, entrevistamos 18, 19. ¿Como grupo parlamentario? Nosotros como una iniciativa individual, tratamos de hacerlo en grupo, hicimos un cuestionario de preguntas con un grupo de abogados que nos ayudó, del staff de asesores de la fracción, para conocer el punto de vista de los candidatos a magistrados. Y eso nos ha permitido tener, digamos, un criterio más amplio que trasciende las entrevistas de la comisión política. Nosotros en Arena, quiero decirte que que hemos tenido el criterio, porque nos hemos preparado, porque los hemos entrevistado. Desconozco cómo han hecho otros grupos parlamentarios y si se conformaron con los 45 minutos de entrevista de la comisión política, pero nosotros hemos hecho la tarea y eso nos ha permitido tener una discusión interna acerca de los perfiles. Ahora, yo creo que hay gente que sabe que sus nombres detienen la elección. Para mí, esas personas, si tanto aman al país, ya se tenían que haber ellos solitos retirado. Es decir, miren, si yo de verdad tengo amor por la patria y es lo que me mueve, es decir, mira, si mi nombre detiene la elección, yo me retiro, porque para mí lo primero es el país, pero no lo hemos visto.
Entonces, nosotros hemos tenido discusiones serias dentro de la fracción porque algunos tenemos criterios diferentes. Pero eso es bueno, porque eso demuestra que en Arena no solo llegamos a sentarnos a que nos digan usted vote por este, sino que tenemos la libertad de discutir con nuestro criterio por qué no y por qué sí ciertos candidatos. Y eso hay que admitir que ha retrasado un poco en la elección de los magistrados. Y yo quiero pedir una disculpa a los salvadoreños que realmente se sienten frustrados de que nosotros no hayamos cumplido con los plazos. Pero lo que sí les quiero garantizar es que estamos luchando porque la elección no obedezca cuotas partidarias y, como yo les decía, que no sea una sastrería la asamblea de magistrados a la medida de una persona o de un grupo parlamentario, sino que estamos vigilantes y tratando de garantizar que sean las personas idóneas, con los perfiles académicos, que cumplan con los requisitos de ética, y hemos analizado la trayectoria de cada uno de ellos, y eso es lo que estamos haciendo, y ahí en ese punto es donde estamos ahorita. Incorporo otro elemento en función también de las declaraciones y la apreciación de la diputada Hernández, diputada Escobar, es que ayer el fiscal general de la República señaló que va a abrir una investigación ante la denuncia de un abogado por incumplimiento de deberes de la Asamblea Legislativa, como lo dijo en una conferencia de prensa ayer a mediodía el fiscal general. Le consulto en función de esto cuál es su reacción, diputada, si la Fiscalía, digamos, lleva su proceso de investigación y tiene que agotar las instancias y el procedimiento que establece, pero también cómo es un mecanismo externo, me refiero de la Asamblea Legislativa, que ejerce presión un poco en los diputados y diputadas para que se tome una decisión sobre esto, porque también la realidad es, al no tener una sala de lo constitucional, no se pueden recibir amparos, denuncias, demandas de las personas, y eso no le permite operar a esta sección o a este apartado del órgano judicial. Sí, yo creo que la gente, el pueblo salvadoreño tiene razón en estar preocupado de que no tengamos todavía una elección de magistrados, y eso lo tenemos que comprender muy bien. Yo quisiera que ya hubiéramos pasado este proceso y que los salvadoreños tuvieran los mejores magistrados, las personas más idóneas, los que cumplen con todos los requisitos de la Constitución y de sentencias emanadas de la Sala de lo Constitucional. Ese es nuestro mayor deseo. Frente a ese deseo, no quisiera que ya tuviéramos sala, pero no con los mejores. Que ya tuviéramos sala, pero no con las personas idóneas. Que ya tuviéramos sala, pero con serias dudas sobre el cumplimiento del deber una vez electos. Ante estas dos situaciones, es lamentable que no podamos ponernos de acuerdo en elegir ya y en elegir bien, en elegir ya y elegir a los mejores, en elegir ya y elegir a las personas que garanticen la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. Por eso yo comprendo que un ciudadano, advirtiendo que está desprotegida la ciudadanía, no tener la instancia máxima donde recurrir con amparos o con recursos, yo comprendo muy bien que se sienta dañado y que se sienta empoderado y que use sus derechos para demandar y pedir una investigación. Y de igual manera, comprendo al fiscal general que tome la palabra del ciudadano y que diga que va a investigar las circunstancias. Ojalá que en esa investigación también se tome en cuenta no solamente el procedimiento por el que hay que elegir a tiempo, sino los temas que han imposibilitado elegir a tiempo, y que en esta imposibilidad se tomen en cuenta los criterios que deben ir pegaditos con la elección, que ya lo dije, son los criterios que establece la Constitución, requisitos y otras consideraciones emanadas de resoluciones de la Sala. De tal manera que espero que una investigación de esta naturaleza no solamente sea procesal, sino que también sea de calidad, porque eso va a revelar el por qué no hemos podido elegir en este momento. Y creo que los ciudadanos tienen derecho a saber que cuando nosotros como Arena estamos impulsando elegir a los mejores y nuestra única alternativa para elegir ya es elegir gente que no está considerada con los criterios que nosotros buscamos, sabrán comprender que ninguno de nosotros está en una posibilidad de poder ejercer un voto
que luego va a afectar por 9 años el comportamiento de la Corte Suprema de Justicia. Quiero aprovechar ya en función de estas declaraciones y pedir la producción si nos puede poner unas declaraciones del diputado Mario Tenorio del partido Gana, porque según el alegato del diputado Tenorio es que en Arena radica el punto de la toma de decisiones, lo cito tal cual. El problema se está dando al interior de Arena, es un secreto a voces. En Arena hay una división o diferentes opiniones entre algunos grupos de diputados. Esas fueron declaraciones del diputado Mario Tenorio del partido Gana. Entonces le consulto, diputado Hernández, en el partido Arena hubo un proceso, hubo una división respecto a los perfiles que iban a respaldar, respecto a otro grupo de diputados que estaban en favor de otros perfiles en función de otros criterios. Mire, yo no sé por qué le llama él división al hecho de que nosotros sí hicimos la tarea cada uno de los diputados de entrevistar a los magistrados, a los candidatos a magistrados. Yo no sé ellos en su grupo parlamentario, que solo les llegan Salta y les dicen coquepié, pero nosotros hicimos la tarea. Y nosotros, nuestros diputados, yo le garantizo que hemos entrevistado a la mayoría de los candidatos. Y precisamente por eso tenemos elementos de discusión para poner sobre la mesa. Entonces, yo a eso no le llamo división, yo a eso le llamo asumir con responsabilidad la tarea que teníamos de evaluar cada perfil. A diferencia de otros grupos parlamentarios que al parecer no ha habido esa discusión. La gente espera políticos que no sean borregos obedientes, sino que políticos que se tomen con seriedad la tarea de legislar y de hacer este tipo de elecciones. Como bien decía Margarita, son 9 años. No es una elección que se va a hacer a la ligera. Y si nos hemos tomado el tiempo es porque creemos que hay nombres que no debieron de estar ni siquiera en la lista y que no podemos admitir que vayan dentro de la lista que va a respaldar nuestro grupo parlamentario. Claro, dentro de esa discusión nosotros hemos podido dar elementos que han surgido de las entrevistas que hemos tenido cada uno con los candidatos a magistrados. Precisamente por eso es que se ha tenido una discusión que ha tomado más tiempo, pero eso no es división. Eso es que estamos argumentando con criterios de peso. Y eso es lo que ha demorado dentro de nuestro grupo parlamentario el poder tomar una decisión. Pero sí, lo que podríamos decir que fue un hecho, diputada Hernández, es que el partido Arena sí cambió su posicionamiento respecto al perfil inicial de los candidatos. ¿A qué quiero llegar? La revista Factum publicó un reportaje de Fernando Romero bien extenso y también presenta hechos muy interesantes en el cual menciona, en un principio el partido Arena estaba respaldando con una primera lista una cantidad de candidatos, incluyéndose a Carlos Pineda y a Sonia Cortés de Madrid. Pero luego pasó un proceso en el cual se ajustó esta lista y luego apareció al final, ya en los últimos días del mes de julio, un baremo, una propuesta de baremo del partido Arena. Entonces eso refleja que en un momento hubo un cambio en la postura de la primera lista con la actual. Es decir, ¿y qué marcó ese cambio? Marcó ese cambio el hecho de que los que ya habíamos entrevistado pudimos poner otros elementos sobre la mesa que tal vez no se habían tomado en cuenta con la mera entrevista de la comisión política. Es decir, no podíamos evaluar a una persona simple y sencillamente, como yo dije, con 45 minutos no son suficientes. Y lo que hicimos fue llevar elementos y ponerlos sobre la mesa para decir, miren, creemos que estas personas no deberían de ir en el listado del partido por estas y estas razones, que no tienen que ver con que uno tenga algo personal en contra de alguien, sino que simple y sencillamente se ha hecho una evaluación integral para poder decir, este nombre no debería de estar en la lista de nuestro partido. Bien, debo de hacer una pausa. Al regresar escucho el posicionamiento de la diputada Margarita Escobar. Regresamos. Último bloque de la entrevista que tenemos en la primera parte de República con la diputada Carla Hernández y la diputada Margarita Escobar del Grupo Parlamentario de Arena. Tenemos pendiente su reacción, diputada Escobar. Como se ha mencionado, el partido Arena, y usted ha insistido, desarrolló una metodología distinta y más a profundidad, en donde grupos de diputados o diputados y diputadas en términos bilaterales tuvieron reuniones para entrevistarlos. Entiendo que así fue el procedimiento. El punto acá es
¿Qué marca desde la perspectiva del grupo parlamentario de Arena no tomar decisiones bajo la idea de que Arena ya tiene un consenso sobre los perfiles idóneos bajo los criterios del partido con los cuales van a constituir la sala de lo constitucional? ¿Por qué lo menciono? Incorporo otro elemento. El diputado Mario Ponce ha mencionado de que bufetes de abogados poderosos quieren tener control de la Corte Suprema de Justicia desde la perspectiva del PCN, y también lo mencionaron acá en República días atrás el secretario general del partido, lo mencionó aquí Manuel Rodríguez, y dijo que había presión de bufetes y asociaciones de abogados que querían influir en la decisión e incorporar dentro de los magistrados, por lo menos titulares, en la sala de lo constitucional, perfiles que provenían de estos segmentos o de estos gremios. Yo creo que el pueblo salvadoreño que debe conocer lo siguiente sobre lo que es, aquí hay dos partes, lo que es lo procesal y lo que es lo definitorio. En lo procesal, Arena ha tenido varias formas de buscar información. Una es la formal, que se hace a través de la comisión política. Otra es a través de un grupo de diputados que avanzaron con entrevistas a los candidatos. Y una tercera es las entrevistas que personal e individualmente cada uno de nosotros hizo. De toda esta información de los diputados de Arena, esto es puro proceso, no es señal de no estar unidos o todas las cuestiones políticas que se puedan decir. Sí. Significa que estamos haciendo una tarea consciente. De ese proceso, obviamente, hay una gran discusión, hubo intercambio de opiniones, hubo intercambio de información, hubo complementariedad en cada una de las perspectivas y la información que cada uno iba recogiendo. Hubo una intensa, digamos, y meticulosa revisión de cada una de las candidaturas. Terminado ese proceso, Arena publica la lista que reúne el consenso de los 37 diputados de Arena. Esa lista se ha dado a conocer y está reflejada en las redes y está reflejada en el posicionamiento final del partido Arena. Luego tenemos los procesos exógenos a lo que es al interior de los partidos políticos o de los grupos parlamentarios. En esos procesos exógenos hay presiones o pueden haber presiones como la que usted señala, que ya lo decía el diputado Ponce y el secretario general del PCN. Recordemos que aquí estamos eligiendo sala, composición de la Corte Plena, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, definición de procesos o medidas que se interpongan ante la sala o ante la Corte o ante cualquier otra de las salas. Y en todo eso, pues es evidente que hay intereses. Yo creo de que la responsabilidad de elegir bien no solamente es de los procesos internos, también de las presiones exógenas que quieran ejercer para impulsar a un grupo de candidatos o a un candidato o a dos candidatos que al final van a terminar respondiendo y obedeciendo a otros grupos de presión o de interés. De tal forma que el pueblo tiene que estar clarísimo que no se trata solamente de lo que comúnmente se habla, que son los partidos y que los partidos tenemos la culpa y que los diputados no elegimos en tiempo y que no hacemos nuestra tarea, etcétera, etcétera. Yo desearía haber ya elegido a tiempo y bien, como estoy segura Carla y estoy segura mis colegas diputados, pero hay cosas que no permiten tener las condiciones idóneas que garanticen que los 9 años que siguen en la Corte Suprema de Justicia, en primer lugar, fortalecerán la institucionalidad del país, respetarán la Constitución de la República, no obedecerán a ningún grupo de presión al interior de los partidos políticos o exógenos a ellos, llámese como se llame ese grupo de poder. Serán transparentes, cumplirán los requisitos de la Constitución y de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Entonces usted comprenderá que si la lista original de 30 candidatos, de los cuales los diputados no nos podemos mover, es decir, nos dan la cancha marcada, y ese proceso inicial no aseguró tener 30 mejores cartas para que el país tenga una corte de lujo, y nos vemos reducidos a un grupo
bien pequeño de los 30 que nos presentaron, donde han habido, después de investigar en las instituciones, claras violaciones a los criterios y a los requisitos que demanda la Constitución. Entonces también hay que comprender, si con nosotros como diputados comenzamos con esa lista de 30 y de ahí tenemos que sacar la corte ideal, pero de esos 30 hay poco que debería ser la corte, la base de la corte ideal, o sea, sería de esos 30, cualquiera que usted elija sería una corte ideal. Ese no es el caso. No. Y nosotros no podemos poner a ni una persona más, los diputados. Tenemos que elegir de esa lista que nos dan. No podemos modificarla. Por eso yo comparto que es preciso, urgente, necesario y conveniente modificar desde su origen la elección de magistrados de magistrados de la Corte o cualquier elección de segundo grado. Es imperativo transformar la Corte de Cuentas de la República a mayoría calificada y cambiarla a una Contraloría, porque actualmente es 43 votos, usted elige Corte de Cuentas. En un momento donde la lucha contra la corrupción se hace pero absolutamente imprescindible tener una Corte de Cuentas. De tal forma que aquí yo quiero hacer un llamado y una directa alusión al tema de los argumentos para no elegir, y que comprendan que tenemos que ir más allá de lo que son la mera elección de los partidos o de los diputados, a aquellas circunstancias exógenas que nos rodean. Tomar en cuenta que la lista no es la ideal, tomar en cuenta que el escrutinio y el proceso que ha realizado Arena es sumamente completo y que el cruce de las informaciones nos permite llegar a un consenso de 7 nombres para elegir. Comprendemos que todos los partidos políticos han hecho sus propios procesos, yo los desconozco, conozco el nuestro, y el nuestro es bastante completo y bastante complejo, porque cada uno de nosotros ha hecho su tarea y cada uno de nosotros aporta a las discusiones del grupo parlamentario de Arena los criterios que encontró. Ojalá que tengamos una corte lo más cerca a lo ideal. Ideal no va a ser porque no tenemos los 57 votos, porque no tenemos una lista de 30 que fuera la lista ideal de 30 personas, salvadoreños y salvadoreñas, que podrían constituir la elección ideal, y porque hay realidades numéricas que no nos van a permitir. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Lo más cercano posible a una elección que garantice que los próximos 9 años en la Corte Suprema de Justicia no van a alterar el sistema de gobierno, la Constitución de la República, alterar derechos de los salvadoreños, respetar los derechos humanos y todas las garantías que establece la Constitución. Me restan básicamente un par de minutos, pero no quiero pasar por alto su reacción, diputada Hernández, porque la diputada Escobar mencionó aspectos en el argumento final. Hay factores externos que pueden ejercer presión. Le consulto, a usted en particular o al grupo parlamentario de Arena, ¿le han ejercido presión ciertos grupos en particular para definir ciertos perfiles? ¿Ha pasado esto? No lo han hecho, y si lo hicieran yo creo que la gente ya me conoce. Saben que yo me debo hacer lo correcto para los salvadoreños y que no voy a dejarme presionar por nada ni por nadie para elegir magistrados. Mis criterios, como lo dije, van a ser idoneidad, ética, conocimiento académico, trayectoria laboral, y eso es lo que me va a regir para dar mi voto. Y si con alguno no estoy de acuerdo, con orgullo voy a votar en contra, porque no tengo miedo. Yo debo de responderle a los salvadoreños que confiaron dándome el voto. Y eso es lo que voy a hacer. Muy bien. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, diputada Hernández, diputada Escobar. De igual manera, yo quiero aclarar que tampoco he recibido presiones exógenas. Lo que he dicho es en respuesta a lo que otros partidos dijeron y que son circunstancias reales. Pero en mi caso, tampoco ni me lo han pedido, ni lo aceptaría jamás. O sea, es decir, la mención, antes de irnos, pero lo que mencionaba el PCN entonces es un aspecto válido, es un asunto real de que hay grupos de abogados que pueden ejercer presión. Podría ser. Y usted también ve el gran interés en la ciudadanía de
de que se elija una buena corte y algunos han llegado a mencionar nombres. Yo también, por respeto a las personas, que creo que todas tienen que respetarse en su dignidad, y aquí estamos analizando idoneidad, pero su dignidad debe respetarse siempre. Y por eso es que a mi gusto no se debe transgredir la búsqueda de idoneidad y capacidad y competencias con el irrespeto a su dignidad como personas. Y mucho menos si no se tienen pruebas firmes contra alguien. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Diputada Escobar, gracias por haber estado conmigo. Gracias, muchísimas gracias, le agradezco Muy mucho. gentil. Felices vacaciones, capitalinos, y ahora nos vemos en la feria, ¿verdad? En algún momento por ahí. Sí, Carla, también ustedes Margarita, que tengan una linda vacación. Carlos, gracias, y a todos, por favor, a disfrutar con moderación. Cuídense, cuiden a su familia, todo con prudencia y pues un feliz descanso. Gracias por haberme acompañado en el primer espacio de la entrevista de República. Una pausa, continuamos con más.